Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros y vosotras en estos momentos de crecimiento personal, de mejora, y la verdad es que estoy muy satisfecho y muy agradecido, sobre todo agradecido a todos vosotros por vuestro seguimiento, por vuestras palabras de ánimo. La verdad que reconforta muchísimo el hecho de aportar a la comunidad. Esta es ya vuestra casa, así que bienvenidos, poneros cómodos. Vamos a pasar un muy buen rato aprendiendo. Y nada, quería daros una vez más mil gracias por estar ahí. Y estamos ya rozando las 400 visualizaciones en esta semana ya. Estamos empezando la cuarta semana de proyecto y la verdad es que no puedo estar más contento y satisfecho. La verdad que gota a gota se perfora la roca y este es un ejemplo de constancia, de hábitos y de lograr hacer un trabajo con un propósito detrás que se enfoca en eso, en ofrecer a la gente, a ti, a la gente que nos sigue, la oportunidad de mejorar como persona, como profesional, e ir integrando conocimientos, herramientas o estrategias que sean útiles para nuestro día a día. Dicho esto, y teniendo en cuenta que esta semana lo enfocamos a las ventas, os traigo un material, un libro concretamente, lo que he extraído del libro The Challenger Sale, el vendedor desafiante, ¿no? De los autores Matthew Dixon y Brent Adamson. En este caso, este libro gira en torno a ese concepto del vendedor desafiante, que de algún modo se distancia o toma cierta perspectiva en relación al que entendemos como business to business, ¿no? Hacer negocios por hacer negocios. En este sentido, esta premisa de el vendedor desafiante se centra y nos plantea la idea de que es un sistema enfocado sobre todo a tres conceptos, que son enseñar, desafiar al cliente y controlar la conversación. Ahora, si os parece, desgranaremos un poquito algunos de los puntos más relevantes de esta obra, de este libro, que yo entiendo como muy positivo, ya que ofrece una visión diferente a la clásica en cuanto a las ventas tal y como hemos conocido. De algún modo, los autores, Adamson y Dixon, nos presentan este modelo que lleva al vendedor a ir un paso más allá en el proceso de venta tal y como lo hemos conocido hasta ahora. De esta manera, los autores nos presentan hasta 5 tipos diferentes de vendedor con sus propias características que los describen de la siguiente manera. El primer tipo de vendedor lo denominan como el amigo. Este tipo de vendedor se enfoca principalmente a cultivar esas relaciones personales y a generar un vínculo muy bonito y muy sano y muy cercano con el cliente, siendo un talante realmente amigable y colaborador con él. Eso seguro que lo habéis visto en algún momento. El segundo perfil que nos presentan es el perfil que denominan como el hijo de mamá. Este perfil es el de un vendedor ciertamente reactivo y que se deja guiar e influenciar principalmente por toda esa información o esa línea e indicación que presenta el propio cliente, pero que no ofrece, a menudo o no suele ofrecer, una innovación o algo más allá creativo o una idea o un desafío en sí en aquello en que está realizando. Es decir, que simplemente se deja llevar por la corriente de lo que nos propone nuestro cliente. El tercer tipo de vendedor es el que se llama o es llamado el llamado de la suerte. Este concepto radica en que realmente es aquel tipo de vendedor que se considera que tiene mucha suerte en las ventas que realiza, pero que su trabajo no se enfoca desde un sistema determinado o una operativa establecida. Es decir, no sigue ningún tipo de modelo. Es aquel que entendemos que ha tenido la suerte del principiante, como se suele decir, ¿no? Este tipo tiene mucha suerte, está vendiendo, pero no tiene detrás de sí una estrategia, ¿sí? Una línea para conseguir esa venta. ¿De acuerdo? El cuarto tipo de perfil se denomina el solucionador de problemas. Y eso, como indica su propio nombre, se centra en tratar de solucionar el problema que nos presenta el cliente correspondiente, pero sin aportar nada nuevo, ningún valor estratégico o valor añadido a aquel proceso de venta. Es decir, no vamos más allá de lo que es, ya de por sí importante, pero resolver aquel conflicto o problema que tiene o nos presenta el cliente. Y por último, el quinto ya y último perfil de vendedor hace referencia al el challenger, ¿sí? El retador, el desafiante,
como decimos, y que integra el nombre de este libro y da sentido a este libro o a esta obra. ¿De acuerdo? El Challenger, lo que se describe de él, o se diferencia sobre todo del resto de perfiles de vendedor que hemos hablado, es que de algún modo es un perfil atrevido que desafía al cliente, en el buen sentido, y que le ofrece una visión única y particular, alejada de la que principalmente o a nivel inicial nos ha presentado nuestro cliente. Y de esta manera también, aparte de desafiar positivamente al cliente con el discurso que lleva aprendido o lleva previamente el cliente consigo mismo cuando realiza esa interacción, el Challenger lo que hace es enseñarle algo valioso al cliente que no sabía de antemano y además, por último, controlar en todo momento la conversación. Es decir, dentro de ese proceso de venta, el Challenger siempre es protagonista, siempre es el activo, ¿sí? La parte activa de esa interacción, dejándolas claras que es el que domina la situación, el que es capaz de educar, entre comillas también, al cliente, presentarle visiones y puntos de vista que quizá no conoce y controlando en todo momento el flujo de la conversación y de la interacción. ¿Sí? Dixon y Adamson también nos presentan una idea que es la importancia de enseñar al cliente. Y es que muchas veces muchos vendedores se dejan guiar por la corriente o por la idea preconcebida con la que llega un cliente a un establecimiento, a una empresa, etc. Es como aquel tipo de persona que llega con una idea y sabes que difícilmente se va a mover de su postura, de su posición, porque viene ya con una serie de información que da fuerza y poder a su idea, a su visión, y por lo tanto es difícil el sacarlo de ese punto. Lo que nos hablan los autores, Dixon y Adamson, es que es muy importante enseñar al cliente. ¿Qué significa eso? Significa ponerlo en una posición de que en lugar de limitarnos simplemente a reaccionar en base a lo que el cliente nos expone, que seamos capaces de ofrecerles una perspectiva diferente, única, que el cliente no conoce o en ningún momento ha contemplado, y que le saquemos de esa situación de comodidad, esta situación preestablecida de un discurso ya aprendido, para presentar un contexto completamente nuevo donde el contador del cliente se sitúe a cero y nosotros como vendedores, como con ese desafío, podamos plantearle una nueva visión que permita acercarnos mucho más a que el cliente se sienta cerca de decir sí a esa venta, ¿verdad? Por lo tanto, sería un enfoque no centrado solo en plantear las fortalezas o los beneficios de aquel bien o servicio que nosotros ofrecemos, sino que de alguna manera desafiemos al cliente a que piense en su propio negocio y en cómo aquello le puede repercutir positivamente. Es ir prácticamente acercándonos y haciendo un paso en el negocio de la persona que nos viene a preguntar, ¿sí? En su vida, en su día a día laboral, y a partir de ahí plantearle una situación que sea como un ajetreo, ¿no? Que de algún modo seamos agitadores de su realidad y le presentemos un nuevo escenario. Y en ese escenario, en el que él no parte con ventaja, juguemos nuestras cartas para poder vender aquello que realizamos sin partir de desventaja previa, ya. O sea que es un concepto interesante. El desafiar al cliente, no decirle sí a todo, ni comprar ya su discurso adquirido previamente. El tercer punto hace referencia a el modelo de venta que entendemos como desafiante. Porque al final hemos hablado ya un poco de las características, pero no de los pasos que sigue, ¿no? Y son 3 pasos. El primero es enseñar, el segundo es adaptar y por último, en tercer lugar, el controlar. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Enseñar tiene que ver con proveer de ideas, visión y perspectiva al cliente para que el cliente, de algún modo, se sienta un poco confuso a la hora de plantearle ideas y perspectivas sobre cosas que no controla, cosas que no sabía o no tenía contemplado. Ese sería el primer escenario. Girarle de repente, a la primera de cambio,
todo aquel planteamiento que él controlaba, con el que se sentía seguro. ¿Cómo podemos conseguir eso? De enseñar, planteándole situaciones, aspectos, elementos a ese cliente en que el cliente se siente totalmente en desventaja, poco seguro. Y de ahí le damos sensación de confianza, de dominio de aquel tema y a la vez le cogemos un poco con el pie cambiado y le animamos a escucharnos y sentirse un poco en un segundo escalafón dentro de la interacción, en el sentido de que utilizando ese método lo que hacemos como vendedores es adoptar cierto poder dentro de la interacción, ¿sí? Por lo tanto, le agitamos su idea inicial, provocamos que se encuentre en una situación de dudas y de un paso un poco en situación de escuchar aquello nuevo que está escuchando por primera vez y que nosotros sí dominamos, y por lo tanto esa pretensión inicial de un no ya establecido o de una idea ya muy preconcebida la logramos romper y partir de cero. El segundo paso de este proceso tiene que ver con adaptar, y eso es básicamente tener esa flexibilidad de adaptarnos al enfoque según las características y necesidades y el contexto que tenga ese cliente. Es decir, es aproximarnos a conocer la realidad del cliente y tener esa cintura, esa flexibilidad para abrirnos a enfocar algo desde un punto de vista que el propio cliente entienda que podemos facilitarle o mejorar, resolver algo que por aquel entonces se ve como un obstáculo, como un conflicto o como un problema en su vida, ¿sí? Es decir, que de este modo el hecho de adaptarnos como vendedor implica el ser capaces de ser dinámicos, dúctiles y de tener capacidad de adaptación a cada situación o circunstancia que nos plantee el propio cliente, sin perder el centro, sin perder el objetivo, pero sabiendo que las circunstancias y vida del cliente pueden ser muy variadas, y eso no tiene por qué repercutir en el hecho de que nosotros perdamos peso en esa posible venta, sino simplemente tenemos que adaptarnos en función de la situación y encontrar la tecla para acercarnos a esa posibilidad de venta. Y por último, el tercer punto hace referencia al controlar. Controlar la conversación, controlar la venta y el proceso de interacción de ese bien, de ese servicio que tenemos entre manos, ¿de acuerdo? De este modo, tenemos que ser capaces de dirigir la conversación a aquellos puntos que son fuertes para nosotros, son puntos de fortaleza, puntos que nos van a dar un mayor peso dentro de esa negociación con el cliente y que permitirán que nos acerquemos a la venta, ya que el cliente en ningún momento tendrá el peso, la fuerza dentro del proceso de la negociación. Es decir, que nosotros debemos controlar que nosotros tenemos la sartén por el mango, que la dirección de la conversación y los elementos e ideas que ahí se exponen están bajo nuestro control y que prácticamente, para que nos entendamos, el partido se juega a nuestro ritmo y a nuestra voluntad. Nosotros somos claramente en la parte activa dentro de ese proceso y el cliente es una parte importante, pero es la parte pasiva o secundaria. Debemos tener la sensación en todo momento de que aquello está bajo nuestro control y que el partido se disputará con nuestras reglas, a nuestro ritmo y con el juego que nosotros decidamos. Tenemos que ser dominadores de nuestro juego, para que nos entendamos. ¿Sí? Por otro lado, los autores nos presentan un cuarto punto que habla del desafío como estrategia de ventas. Y es que en este libro nos hablan continuamente de retos, desafíos, sobre todo desafíos, tener ese propósito muy en la cabeza, en la mente como vendedores, ¿sí? Y ese desafío, para que lo entendamos y lo podamos ubicar correctamente en nuestra mente, hace referencia a lograr que el cliente se replantee todas esas ideas, toda esa visión que llevaba inicialmente o que pudiese tener sobre ese bien o servicio. Es, de algún modo, generarle un pequeño, en el buen sentido, caos mental, que seamos capaces de aportarle una serie de ideas que en ningún momento se ha planteado
llevarlo con nuestra conversación a situaciones que quizá nunca había reparado en ellas dentro de su negocio, o su situación o su vida, y a partir de ahí el cliente entra en un nuevo escenario, en un nuevo contexto, donde debe ubicar esas piezas del puzzle, debe recolocarlas, debe intentar juntarlas y generar ese nuevo panorama. Y en ese nuevo panorama podemos ser capaces de lograr esa venta. Irían por ahí un poco los tiros. Para ello, teniendo en cuenta que es un modelo ciertamente desafiante, tenemos que tener esa voluntad de actuar, de ser totalmente activos, de estar conectados a ese proceso de venta, de conversación con el cliente. Y con ello, si logramos implantar esa semilla en la mente, esa nueva semilla en la mente del cliente con ese nuevo escenario, esa idea va o actúa bajo la pretensión de lograr que el cliente, ante ese nuevo escenario, abra la puerta a tomar decisiones más rápidas, que sea capaz de decir de manera más sencilla, más ágil y se acerque antes al sí. Ese es nuestro objetivo cuando planteamos ese nuevo escenario en la mente del cliente. Que él vea una nueva situación donde el no inicial o el posible no inicial se convierta en un sí más ágil, más rápido. Ese es el reto de verdad de este modelo y tendríamos que acercarnos a esta idea para lograr que el cliente firme o de algún modo se consienta el hecho de comprar nuestro producto, servicio o idea determinada. ¿Sí? Además, los autores también nos hablan del gran poder que tiene esa personalización de este modelo, que es el Challenger. Porque a pesar de que es un modelo que desafía al cliente a ir más allá, a descubrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas e ideas, este modelo de vendedor, de Challenger, también tiene cierta capacidad de adaptación, es decir, no es rígido, porque al final, ¿qué es lo que pretendemos? Que se cierre una venta. Con lo cual, si somos muy cerrados, muy rígidos y no nos movemos ni un ápice de nuestra idea, o realmente llevamos al extremo el hecho de que nosotros somos los que tenemos el peso de la interacción y que por lo tanto mandamos nosotros y no nos movemos de ese rol poderoso, cometeremos el error o podemos caer fácilmente en el hecho de perder muchas ventas, por arrogancia, por ego, por lo que sea. En ese sentido, el vendedor Challenger también tiene la cintura suficiente, la capacidad suficiente de entender la situación, de entender al cliente y de ahí ser flexible, ser empático con la situación, y eso hace que de algún modo sea una enseñanza o genere un impacto de enseñanza prácticamente en cada situación. Por ello, lo importante, y este punto así lo indica, es enfocarnos sobre todo de qué manera podemos ayudar al cliente en base a sus necesidades, lo que le esté suponiendo un dolor realmente y sus propios objetivos, ¿no? Esos tres elementos, ¿vale? Necesidades, dolores y objetivos. Esos tres factores son los que deberíamos tener en nuestra mente a la hora de no perder de vista estos tres inputs, estos tres elementos a la hora de afrontar ese proceso o interacción de venta. ¿De acuerdo? También, dentro de esta obra se habla de manera muy nítida y muy importante sobre el poder de hacer preguntas al cliente. Dentro de la interacción como vendedores tendremos una gran responsabilidad en este proceso y lo podremos mejorar y hacerlo o lograr que sea mucho más beneficioso para nuestros intereses a través de generar preguntas al cliente. ¿Sí? Entonces es un contexto donde a través de las preguntas logramos que el cliente llegue a puntos nunca antes contemplados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esta manera el cliente se replantee ciertas situaciones que antes quizá no ha sopesado. ¿Sí? Es hacerle o conseguir que el cliente llegue a puntos que nunca había reparado en ellos, que nunca se había planteado y que quizá nosotros como vendedores somos la primera persona que le ha logrado situar en esa posición de novedad, esa posición nueva, esa posición que quizá le genera hasta cierta sensación de
poco control, porque el desconocimiento a veces se traduce en miedo e incertidumbre, ¿verdad? Pues debemos poder lograr el situar al cliente en esa posición, porque solo en ese momento mucha gente se replantea cosas y puede llegar a acercarse a comprarnos nuestro bien, nuestro servicio o nuestra propia idea incluso, ¿no? Entonces, el explorar nuevos ángulos y perspectivas es una herramienta vital y capital para lograr esa venta. Por último, también el libro, y para ir cerrando lo que es este vídeo, acabaría planteándonos el desafío de las compras realmente complejas. ¿Por qué? Porque como vendedores desafiantes, muchas veces o en algún momento nos encontraremos con la situación de tener que afrontar un reto mayúsculo que sería o se traduciría en aquellas operaciones o macro operaciones que impliquen a una gran organización detrás. Por ello, como vendedores, deberemos entender y aplicar el hecho de que deberemos contactar o estar en interacción permanente con muchas personas de esa organización. ¿Por qué? Porque aquí el poder de decisión a lo mejor no recae en una sola persona. No es una venta que se cierre en aquel momento con el sí o no de esa persona, sino que realmente, a lo mejor, si logramos el sí de la primera persona con la que interactuamos, esa persona deberá comunicarse a su superior o a otras personas que tengan roles de importancia y con voz y voto dentro de la organización, y por lo tanto esa venta en sí será mucho más compleja. ¿Por qué? Porque implicará un mayor desgaste, un mayor control de todas aquellas interacciones numerosas que deberemos realizar, y por ello, a pesar de que de lograr el sí sea una recompensa enorme, también comportará esa necesidad de estar permanentemente en contacto, interactuando con diferentes personas de esa organización. Por lo tanto, al tratarse de una decisión finalmente colectiva y no individual, deberemos estar mucho más predispuestos a pelear, a tener esa capacidad de resiliencia, a no rendirnos, a seguir un poco lo que diríamos en el juego, ¿no? Sin perder la partida. Entonces, el gran reto de lograr el sí en estas operaciones que implican a tanta gente reside principalmente en desafiar y enseñar e involucrar a todas las personas de ese proceso, del por qué es tan necesario para ellos, de qué manera mejoramos su vida o resolvemos un conflicto muy grande que puedan tener, gracias a nuestro bien, servicio o idea. Sí, debemos lograr eso, involucrar a la gente y hacerle ver que realmente les interesa el hecho de, ¿sí?, comprar ese producto, ese bien o servicio, sin más, ¿de acuerdo? Es fácil de decir y difícil de hacer, pero irían por ahí los tiros, para que nos entendamos. Hay que desafiarlas, hay que lograr que vayan a un punto más allá de lo que han ido hasta entonces. Y solo en ese momento, solo cuando logramos situar a las personas en un nuevo escenario, es cuando posibilitamos el hecho de que ese posible no inicial que podríamos tener se vaya convirtiendo cada vez más y de manera más consistente en un sí final. ¿De acuerdo? Al final se trata de eso, se trata de un modelo inspirador, un modelo disruptivo, también un modelo que rompe con la mítica apuesta por el business to business habitual y que va más allá, una apuesta canalla, una apuesta valiente de vendedores que buscan retar y desafiar lo que el cliente inicialmente les propone, ¿sí? Y quitarle un poco ese peso dentro del proceso de compra al cliente, que dicen que siempre tiene la razón, para que lo gane el propio vendedor dentro de esa interacción y se supera a sí mismo a la hora de exigirse el ser mucho mejores y capaces de romper esa premisa inicial que pueda tener todo comprador. E irían por ahí los tiros. Recordad, se trata de enseñar, adaptar y controlar. Hay que controlar la conversación, el peso, la interacción en todo momento,
adaptar y tener en cuenta las características, el momento, las circunstancias del cliente. Hay que tener cintura para adaptarnos a esas circunstancias y dejar la puerta abierta a la venta, presentando esos contextos únicos y diferentes, retando, ¿sí? Enseñando al cliente, incluso en aspectos de su propio negocio que podría desconocer y que debería considerar a la hora de comprar nuestro bien, producto o servicio. Y al final, todo ello es el retarnos como profesional y retar al cliente con el que realizamos la interacción para lograr que la venta se produzca de la mejor manera posible. Al final es otra manera de vender, es una evolución dentro del propio sistema de venta. Pero me parecía muy interesante el mostraros este modelo disruptivo y diferente, que rompe un poco con el concepto más clásico de venta, pero que realmente se utiliza y que tiene muchísimos beneficios. Al final de semana haré un vídeo recopilatorio de anécdotas y situaciones que se han dado de los diferentes tipos de venta, de los vídeos que iremos haciendo difusión durante esta semana, y será un vídeo realmente recomendable para adoptar ideas viables, útiles, que sirven para vender y que han funcionado a mucha gente conocida y también anónima de diferentes tipos de negociación, de diferentes tipos de venta, y que realmente os inspirará muchísimo. Al menos espero que os inspire tanto como lo hizo conmigo. ¿De acuerdo, amigos? Pues nada, sin más, recordad que todos vendemos, todos tenemos ese poder, todos interactuamos y nos relacionamos con la gente, y debemos elegir el tipo de venta que queremos llevar a cabo, el tipo de talante, el tipo de vendedor que queremos llegar a ser, o que puede fluctuar en relación a cliente, pero debemos de algún modo encontrar nuestro sello, nuestra identidad, y una vez la encontremos, saber que es un proceso de venta en el que somos solo uno de los sujetos dentro de ese proceso de interacción. Está el vendedor y está el cliente, por supuesto, y las dos figuras son necesarias, pero debemos intentar, en base a este desafío que nos presentan Dixon y Adamson, de Challenger Sale, que es el documento y el libro que os he presentado, el ser realmente desafiantes, ¿de acuerdo? Ir más allá, ser disruptivos, ser valientes, ¿de acuerdo? Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en siguientes vídeos, cuidaros mucho y vamos a vendernos bien. ¡Chao!